¿Qué pasaría si te dijéramos que hay un viaje por carretera que abarca 2 continentes, pasa por 18 países y no toma menos de 392 horas para completar? No necesitarías usar ningún barco ni otros medios de transporte. Serías solo tú y tu coche. Para algunos, esto puede parecer una gran aventura. Para otros, su peor pesadilla. Pero, ¿cuál es la distancia más larga que se puede conducir en el mundo? ¿Y dónde comenzaría y terminaría? Únete a nosotros en este recorrido, mientras rastreamos autopistas y carreteras globales, para hallar la distancia más larga que se puede manejar. Como verás, hay una ruta en particular que literalmente te llevaría toda una vida a completar. Los Estados Unidos de América tienen la red de carreteras más larga del mundo, a pesar de que solo es la cuarta masa de tierra más grande. En realidad, el 10% de todas las carreteras del mundo están en Estados Unidos. En el otro extremo del espectro, nuestra nación. Las fronteras son vastos territorios, con características geológicas intransitables, o islas donde no es práctico tener sistemas de carreteras extensos. Por ejemplo, el territorio de República Islámica de Mauritania en África Occidental está cubierto casi en su totalidad por el desierto del Sahara. Hay muy pocas personas que viven en tal clima. Por lo tanto, tiene poco sentido construir un sistema de carreteras extenso en todo el país. En cambio, República Islámica de Mauritania tiene aproximadamente 1 kilómetro de carretera por cada 100 kilómetros cuadrados de tierra. 0.62 millas 38.6 millas cuadradas. En el otro extremo está Macao, una región autónoma de la República Popular de China, que tiene 1.427 kilómetros de carretera por cada 100 kilómetros cuadrados, o 886.7 millas por cada 38.6 millas cuadradas. Por lo tanto, no todas las carreteras son iguales, y no todos los países permiten conducir a través de ellos, lo que impide un viaje por carretera mundial que conecte todas las naciones. Entonces, la pregunta ahora se convierte en: ¿dónde está el tramo de carretera más largo que existe y cuánto tiempo te llevaría conducirlo? Hay muchas cosas que considerar para esta investigación, por lo que tendremos que recorrer el mundo en busca de algunas de las carreteras más largas. Pero al final, el viaje más largo podría estar justo fuera de tu puerta, dependiendo de dónde vivas, por supuesto. Comencemos con la ruta que muchas personas creen incorrectamente que es la distancia más larga que se puede conducir. La carretera panamericana se extiende desde Alaska hasta la punta de Sudamérica. Está dividida en diferentes carreteras, pero la ruta en sí es transitable casi todo el viaje. Y si condujeras toda la distancia, pasarías por tundras congeladas, exuberantes selvas tropicales y áridos desiertos durante tu viaje. Pasarías por un total de 14 países incluyendo Argentina, República de Chile, Perú, República del Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, República de Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. También solo podrías hacer el viaje durante ciertas épocas del año. Por ejemplo, en gran parte de Centroamérica, tendrías que esperar hasta la temporada seca para evitar que las inundaciones estacionales te arrastren a ti y a tu coche fuera del camino. Independientemente de cuándo conduzcas por Alaska, habrá hielo y nieve, por lo que sería importante tener un vehículo que pueda manejar todo eso, tipos de terreno. Digamos hipotéticamente que vas a conducir desde Prudhoe Bay, Alaska, hacia el sur hasta Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Argentina, usando la carretera panamericana. Necesitarías conducir por la carretera de Alaska, a través de Fairbanks, antes de cruzar a Canadá y continuar a través de los Estados Unidos contiguos. Hay muchas rutas que puedes tomar aquí, así que todo depende de lo que quieras ver. Finalmente, pasarías por San Antonio, Texas, hacia México. Para cuando hayas atravesado Centroamérica y llegado a Panamá, tendrías que empezar a pensar en cómo cruzar a Sudamérica. El problema es que todas las carreteras terminan en Yavisa, Panamá, en lo que se llama el Tapón del Darién. La única forma de atravesar el resto de Panamá y entrar a Sudamérica es a pie a través de la densa y salvaje selva o en ferry. No se recomienda que camines a través del Tapón del Darién, ya que los animales, insectos y el terreno desalentador pueden causar lesiones graves o la muerte, incluso para los turistas más experimentados al aire libre. Además, no puedes traer tu coche. En cambio, probablemente necesitarías cargar tu vehículo en un barco, llevarlo a Nicolás, Panamá, y volver a la carretera para continuar hacia Colombia. En cuanto tomes una forma alternativa de transporte, técnicamente ya no estás conduciendo más. Pero si condujeras la distancia completa, la carretera panamericana tiene aproximadamente 19.000 millas, o 30.000 kilómetros de largo, y tomaría un estimado de 720 horas, o 30 minutos. Y eso es sin descansos. Pero como no puedes recorrer la distancia completa de una sola vez, eso significa que la carretera panamericana
no es la distancia más larga que se puede conducir en el mundo, y tendremos que dejar el nuevo mundo para encontrar lo que estamos buscando. Pero esto plantea otro punto interesante. No siempre ha habido carreteras. Entonces, ¿de dónde vienen y qué tan antiguas son estas vitales redes de transporte? Sorprendentemente, la primera carretera pavimentada que conocemos tiene más de 10 años, hace 6.000 años. En el 4000 a.C., se colocaron piedras en Mesopotamia, que ahora es el República de Irak moderno, para crear redes de carreteras para mover bienes y fuerzas militares. Los arqueólogos han encontrado los restos de estos proyectos de infraestructura en antiguas ciudades como Uruguay y Babilonia. Alrededor de esta época, los sumerios también estaban utilizando el primer asfalto para cementar ladrillos en su lugar y crear estructuras y templos. Este tipo de sustancia no sería utilizada por los europeos o los E.AUU, construyendo carreteras durante miles de años. Se descubrieron antiguas carreteras en Glastonbury, Reino Unido, que llevaban a la abadía de Glastonbury, lugar de peregrinación anual para cristianos devotos. Se hipotetiza que el tráfico causado por el gran número de personas que venían a visitar la abadía resultó en la creación de carreteras antes del año 1000 era común. A finales de 1700, Thomas Telford y John Loudon MacAdam crearon las primeras carreteras modernas, con un ligero aumento en el número de personas. Carreteras centrales facilitaban el drenaje de agua. MacAdam jugó un papel integral en el uso de piedras compactas cubiertas con grava. Esta idea eventualmente llevó a un aglutinante a base de betún llamado tar macadam, que fue la primera sustancia de alquitrán. Se colocó en las carreteras de París y en 1824, los Campos Elíseos se cubrieron de asfalto, convirtiéndolo en la primera carretera moderna de Europa. Un par de décadas después, Estados Unidos empezó a pavimentar sus carreteras. Sería el inicio de la infraestructura vial. Una de las primeras carreteras que se pavimentó en los EU fue la Avenida Pensilvania en Washington, Distrito de Columbia, justo afuera de la Casa Blanca. Ahora, la práctica de usar concreto asfáltico es común en todo el mundo. Las vías terrosas y bacheadas están transformándose en carreteras pavimentadas. Puedes discutir si es bueno o malo, pero si amas los viajes por carretera, agradece a los mesopotámicos por crear las primeras carreteras. Pero las vías más extensas no están en EE. Así que debemos buscar en otro lugar la ruta que te llevaría más lejos. Puede parecer contraproducente dirigirse al continente más pequeño de la Tierra para buscar el viaje más largo, pero quédate con nosotros. La Carretera 1 en Australia, también conocida como el Gran Circuito, es el anillo conducible más largo del mundo y ofrece una oportunidad intrigante para los conductores. Lo interesante de esta ruta es que nunca tienes que salir de tu coche, excepto para repostar y usar las instalaciones. Podrías conducir de cima a cima en un viaje, o dar vueltas a Australia en el Gran Circuito por siempre si quisieras. Esta carretera une todas las capitales australianas excepto dos. Conducirías a través de Australia Occidental. En Australia Occidental, Darwin en los Territorios del Norte, Brisbane en Queensland, Sydney en Nueva Gales del Sur, Melbourne en Victoria y Adelaida en Australia del Sur. Tu recompensa por completar la gran vuelta sería recorrer una distancia de 8.834 millas o 14.000 millas. Son 217 kilómetros, así que tendrías que hacer 3 vueltas para igualar la totalidad de la carretera panamericana. Pero al menos puedes hacerlo sin cambiar de vehículo. Y sigue siendo una carretera enorme incluso si solo hicieras una sola vuelta, ya que si se estirara, podría cruzar los Estados Unidos casi 3 veces. Pero ya que buscamos la distancia más larga que se puede recorrer en lugar del bucle más largo, debemos continuar nuestro viaje por otras carreteras del mundo. Antes de salir de Australia, debemos llegar al Gran Vuelta, el más grande del mundo. Vale la pena mencionar que el récord para completar el Gran Vuelta lo tiene un hombre llamado Jay Gordon y los 3 miembros de su equipo. Juntos, condujeron un Toyota Land Cruiser Sahara 2017 recién comprado, durante 5 días, 13 horas y 43 minutos, y utilizaron 2.284 litros, o 603 galones de diésel, promediando 2.600 kilómetros o 1.615 millas por día. Cada conductor manejó un turno de 6 horas, alcanzando la cima de la carretera una vez para una transmisión en vivo. Hay otra carretera 1 igualmente larga y distinta. Esta atraviesa Asia y es la ruta de carretera más larga de todo el continente. Aunque técnicamente el camino termina en Japón, se necesita un ferry para completar esta etapa del viaje, por lo que no cuenta para la distancia recorrida en coche, por lo que su término más oriental en el continente asiático es en realidad República de Corea y se extiende hasta Estambul, República de Turquía al oeste. Sin embargo, la carretera asiática
1 no es una ruta directa a través del continente. En cambio, rodea el borde sur de Asia y continúa hacia el oeste, pasando por República de Corea, República Popular Democrática de Corea-China, Hong Kong, Vietnam, Reino de Camboya, Reino de Tailandia, Birmania, Bangladesh, India, República Islámica de Pakistán, Afganistán, República Islámica de Irán y República de Turquía. El viaje a la cima de la carretera duraría aproximadamente 125 horas y más de 5 días de un extremo a otro. No obstante, los múltiples cruces de frontera alargarán el viaje. Además, la autopista asiática, uno pasa por varios países que no son los más seguros para viajar. Tendrías que atravesar República Popular Democrática de Corea, donde el régimen de Kim Jong-un puede representar un riesgo serio para los extranjeros, especialmente aquellos que vienen del oeste. Luego está Afganistán, que nuevamente está gobernado por los talibanes, y República Islámica de Irán, que no siempre tiene el mejor historial para un viaje de larga distancia. No es la única manera de alcanzar la cima de la carretera asiática. La única forma de llegar a la cima de la carretera asiática, es siguiendo su ruta completa desde Japón hasta el continente, que mide 12.774 millas o 20.557 kilómetros. Sería la distancia conducible más larga del mundo, si no fuera por algunas secciones intransitables pendientes de conexión. El ferry de Japón al continente y la imposibilidad de la mayoría para conducir por República Popular Democrática de Corea. Por ende, no podemos considerar a la carretera asiática como la distancia más larga que se puede conducir actualmente. ¿Quién sabe qué depara el futuro? No debería sorprender que la carretera más larga que atraviesa un solo país se encuentre en Federación Rusa. La carretera transiberiana se extiende desde la importante ciudad portuaria de Vladivostok, en el este, hasta San Petersburgo en el oeste. Conducir por Federación Rusa no es fácil. Gran parte del país consiste en tierras congeladas e inhóspitas que crean condiciones de conducción peligrosas. Luego está el hecho de que Vladimir Putin sigue al mando, y probablemente sea mejor mantenerse fuera del país mientras está en guerra contra Ucrania. La carretera transiberiana lleva a los conductores desde el mar de Japón hasta el mar Báltico, y podría tomar alrededor de 14 días completarla si conduces con precaución para evitar derrapar fuera de la carretera. La carretera en sí tiene alrededor de 6.000 millas o 9.660 kilómetros de largo. Aun cuando no es tan larga como otras rutas, forma parte de lo que será la mayor distancia conduciendo a nivel global. Sin embargo, después de examinar esta ruta, veremos una serie de carreteras más recientes que podrían ocupar el primer lugar. Tal como está hoy, aunque hasta hace relativamente poco tiempo, la mayor distancia que podías conducir sin necesidad de subirte a ningún tren, avión o ferry era una ruta desde Sagres, Portugal, hasta Estonia, Federación Rusa, ubicada en el Oblast de Magadán. Es importante destacar que algunas de las carreteras en el noreste de Federación Rusa son poco más que caminos de tierra. Teóricamente, podrías llegar allí. Podrías tomar tu camino desde Estonia hacia el oeste a través del enorme territorio que es Federación Rusa y luego cruzar por República de Bielorrusia antes de pasar por República de Polonia, República Federal de Alemania, Reino de Bélgica, República Francesa España y finalmente terminar en Portugal. Esta ruta es de 9.416 millas o 15.154 kilómetros de largo. Cruza 2 continentes y el tiempo estimado de conducción para un viaje así sería de alrededor de 200 horas o más de 8 días de conducción sin parar. Honestamente, ese sería el mejor escenario si nada saliera mal y no te encontraras con mal tiempo, lo que agregaría días, si no semanas, o incluso más tiempo a tu viaje. Y eso sin siquiera tener en cuenta los otros peligros que podrían afectar tu viaje, como los conflictos internacionales mientras conduces adyacente a zonas de guerra activas. Pero espera, aún existe una ruta potencialmente más larga. Supongamos que el mundo está en paz y puedes viajar seguro para nuestros propósitos. A pesar del estado global, en asuntos internacionales, todos los caminos pueden ser peligrosos y no siempre fueron tan seguros como hoy. Todavía hay muchos accidentes y el CDC calcula que aproximadamente 1.35 millones de personas mueren en las carreteras de todo el mundo cada año. Eso es casi 3.700 muertes al día. Esperamos que el número disminuya a medida que los autos se vuelven más seguros y se actualiza la infraestructura. Un componente clave de la seguridad vial son las líneas que dividen los diferentes lados de una calle. Sorprendentemente, este es un concepto relativamente nuevo en algunas partes del mundo. A principios de 1900 en Estados Unidos, las carreteras y autopistas carecían de líneas dibujadas. Lo más loco es que las líneas de carretera provienen de leche derramada. Antes de las líneas de carretera, se esperaba que los conductores simplemente se mantuvieran a la derecha de la calzada.
Luego, en 1911, Eduardo Heinz notó que un gran número de accidentes ocurrían alrededor de las curvas. Como los conductores tendían a desviarse hacia el carril opuesto, Heinz se inspiró para crear líneas blancas en medio de la carretera, para distinguir entre los dos lados cuando vio leche derramándose de un camión de reparto en una carretera recién pavimentada. La leche derramada dejó guiones blancos en medio del asfalto, lo que Heinz decidió que podría crearse igual de fácil con pintura blanca. En 1935, el gobierno de EENUUU permitió a funcionarios locales pintar las líneas centrales de las carreteras en amarillo, negro o blanco, según el color del pavimento. A partir de 1955, todos los estados excepto Oregón adoptaron las líneas blancas como el centro de las carreteras. El gobierno de Oregón argumentó que las líneas amarillas eran más seguras. Sin embargo, en lugar de escuchar la preocupación de los oregonianos, el gobierno federal amenazó con retener $300 millones en fondos para carreteras a menos que cambiaran el color de sus líneas. Oregón cedió y utilizó la línea blanca estándar federal. Irónicamente, en 1971, menos de 20 años después, el gobierno federal exigió a todos los estados las líneas centrales rojas se pintarán de amarillo con franjas blancas para usar en múltiples carriles en la misma dirección. No hay un estándar global de seguridad vial, pero usualmente verde es avanzar, rojo es detenerse y debes mantener tu lado de la calle. El desarrollo de carreteras pavimentadas ha permitido a las personas viajar grandes distancias en automóviles. Técnicamente, los caminos de tierra representan la mayor distancia conducible en el planeta, pero son tramos muy incómodos que hacen trabajar más a los amortiguadores de tu coche para mantenerlo estable. Es probable que en el futuro más y más partes del mundo estén conectadas por carreteras. Sin embargo, esto podría no ser algo tan bueno. Esperamos que cuando podamos viajar por el mundo en las nuevas carreteras, los coches serán más eficientes y el viaje más largo en el planeta será suave. Pero ahora veamos una ruta más reciente que haría sentir vergüenza a la distancia más larga que se podía conducir en el planeta anteriormente. La mayor distancia que se puede conducir en el mundo. La distancia más larga que se puede conducir en el mundo. Abróchate, vamos. Para el viaje más largo, inicia en la República de Sakha-Maginot-Aldan, Federación Rusa, y dirígete al sur. Eventualmente llegarías a Turi Rog, que se encuentra en la frontera entre Federación Rusa y China cerca del lago Kanka. La razón por la que no puedes comenzar más al norte en Federación Rusa es porque la única forma de cruzar el río Aldan es en ferry, y eso sería hacer trampa. Pero si hubiera un puente allí, entonces después de cruzar a China, podrías conducir a lo largo de la costa del Pacífico. Todo el camino hasta Nanning, luego continuarías siguiendo la costa a través de Vietnam, Reino de Camboya y Reino de Tailandia, luego a Birmania, y cruzarías la frontera a India, donde conducirías alrededor de todo el subcontinente, hasta la frontera con República Islámica de Pakistán en el oeste. Desde aquí, cruzarías a República Islámica de Pakistán. Conducirías a lo largo del Mar Arábigo, pasarías por República Islámica de Irán, República de Irak, entrarías a Reino Hachemita de Jordania y conducirías por el extremo sur de Israel. Al acercarte al Golfo de Aqaba, seguirías por la Ruta 50 al oeste, hasta que llegaras al Canal de Suez, donde conducirías bajo la vía fluvial a través del túnel Ahmed Handi. Ahora habrías cruzado a África, el segundo continente más grande. El desafío ahora es encontrar una carretera que te lleve desde el norte de África hasta la punta más al sur de República de Sudáfrica. Para hacer esto, necesitarías conducir a lo largo del mar Mediterráneo en República Árabe de Egipto, a través de la autopista 40 pasar a República de Libia, a través de República Tunecina y República Argelina Democrática, y Popular continuar hacia Marruecos, pasar por Casablanca y luego dirigirte al sur hacia el Sahara Occidental. Una vez atravesado el Sahara Occidental, seguirías la costa atlántica hasta República Islámica de Mauritania, conducirías por República de Senegal, cruzarías la frontera oriental de República de Gambia y seguirías hacia República de Guinea. Luego cortarías hacia el este hasta Costa de Marfil. Seguirías la costa a lo largo del Golfo de Guinea, a través de República de Ghana, República Togolesa y República de Benín. La ruta luego continuaría a través de República de Camerún, la República del Congo, una pequeña franja de la República Democrática del Congo, y entraría en República de Angola. Seguirías manejando al sur, siguiendo la costa atlántica desde República de Gambia al oeste. Pasarías por República Islámica de Mauritania, República de Namibia, hasta República de Sudáfrica. Allí, te unirías a la Ruta 7 hacia Ciudad del Cabo. En el extremo más al sur del país, encontrarías Simonstown, acurrucado junto al Parque Nacional Montaña de la Mesa. Este sería un viaje tremendo. Sería de más de 29.976 millas, o 43.413 kilómetros de longitud. La expedición te llevaría alrededor de 617 horas, o más de 25 días y medio solo de conducción para completar, y pasarías por 32 países diferentes.
De nuevo, algunas partes del viaje serían peligrosas, viajando a través de naciones políticamente inestables, iniciando con Federación Rusa, pero esta ruta sería el viaje más largo posible en el mundo, donde no tendrías que usar ninguna otra forma de transporte. Dicho esto, teóricamente podrías recorrer 5 continentes si tomas 2 barcos. Si comenzaras en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Argentina, viajarás hacia el norte, hasta Panamá, donde tomas un ferry a través del tapón del Darien, y continúas hacia el norte, hasta Alaska. Podrías entonces alquilar un barco para llevarte a ti y a tu coche a través del estrecho de Bering. Podrías ser dejado en el este de Federación Rusa, donde podrías conducir todo el camino hasta Portugal, retroceder y luego proceder hacia el sur hasta la punta de República de Sudáfrica. Este sería un viaje largo y costoso, pero con solo 2 ferries se podría conducir a 5 de los 7 continentes. La distancia de conducción para esta excursión sería de más de 46.000 millas, o 74.000 kilómetros. Tomaría meses completarlo, pero al final, podrías decir que has conducido la mayor distancia posible alrededor del mundo. Pero aquí es donde se torna realmente interesante. Probablemente has conducido bien más de 46.000 millas en tu vida, lo que significa que has conducido más de lo que tomaría viajar a través de 5 continentes. Las rutas de las que hemos estado hablando en este video son las distancias conducibles más largas, contiguas y no repetitivas del mundo. Si condujeras una y otra vez los 8.834 millas o 14.217 kilómetros del Gran Circuito, podrías conducir cientos de miles o incluso millones de millas durante tu vida. Se estima que las personas que viven en los Estados Unidos conducen 13.000 millas al día, y eso es aproximadamente 8.500 millas o 21.726 kilómetros al año. Esto significa que desde que tienen 16 años y pueden obtener una licencia de conducir hasta que tienen 80 años y probablemente ya no deberían estar al volante, el estadounidense promedio conduce alrededor de 864.000 millas. 1.390.473 kilómetros. Obviamente, esto solo es posible porque conducen la misma ruta una y otra vez. ¿Qué sucedería si condujeras por todas las carreteras del mundo? ¿Qué distancia tendrías que conducir para pasar por cada intersección y bajar por cada calle sin salida? Prepárate, las cosas se pondrán absurdas. ¿No lograrías conducir por todas las carreteras del mundo, incluso con un coche completamente nuevo? Se estima que hay 40 millones de millas, o 64.4 millones de kilómetros de carreteras en el planeta. Si condujeras a 60 millas por hora, lo cual no podrías hacer en la mayoría de las carreteras, y nunca dejaras de conducir, te tomaría 667 horas recorrerlas todas. Esos son 27.778 días, o 76 años. No podrías empezar a conducir hasta los 16, así que no serías menor de 92 cuando terminaras. No hace falta decir que no es posible para ti o tu coche. El coche promedio puede durar alrededor de 200.000 millas, o 321.870 kilómetros, si se mantiene adecuadamente. Usando esta estadística, pasarías aproximadamente por 200 coches y 615 juegos de neumáticos antes de terminar de conducir por todas las carreteras del mundo. Y incluso si de alguna manera lograras completar este viaje en coche, tendrías que volver y hacerlo todo de nuevo, ya que se están construyendo nuevas carreteras todo el tiempo. Solo en los Estados Unidos se construyen alrededor de 6.500 millas, o 10.461 kilómetros, de nuevas carreteras cada año. Por consiguiente, la máxima distancia que se puede conducir en el mundo cambia constantemente con la construcción de nuevas carreteras y la conexión de las antiguas. Quizás en el futuro realmente podrás conducir desde Alaska hasta la punta de Sudamérica usando la carretera panamericana sin tomar un ferry. O si algún día se construye un puente sobre el estrecho de Bering, lo cual se ha propuesto varias veces, podrás conducir desde las Américas hasta Asia, momento en el que también podrás conducir hasta África y Europa. Espero te gustara el video. Nos vemos en el siguiente. No habrá carretera conectando Australia, Oceanía y la Antártida con otros continentes, por las grandes distancias oceánicas. También es interesante notar que la Antártida es el único continente en el mundo que no tiene carreteras pavimentadas. Los coches son esenciales en la vida diaria de muchos. En promedio, los estadounidenses conducen con más frecuencia y más lejos que cualquier otra población en el mundo. El coche promedio emite aproximadamente 400 gramos de dióxido de carbono. Esto significa que los conductores de automóviles contribuyen alrededor de 350 millones de gramos o 771.600 libras de dióxido de carbono a la atmósfera durante su vida.
Esta es una cantidad enorme de emisiones de gases de efecto invernadero, y dado que hay aproximadamente 1.45 mil millones de vehículos en el planeta, este número es alarmante. Aunque pudieras recorrer un camino de 26.976 o 43.000 millas, no serías capaz. Un trayecto de 413 kilómetros por Asia y África no implica que debas hacerlo. La tecnología automotriz ha avanzado significativamente en la última década, con vehículos más eficientes en consumo de combustible y numerosas opciones de eléctricos. Sin embargo, hasta que la infraestructura de carga en todo el mundo se vuelva más generalizada y accesible, nadie hará ninguno de los viajes en este video usando un coche eléctrico en el corto plazo. Para más respuestas a tus preguntas de historia y geografía, visita www.youtube.com y ve la verdadera razón por la que Estados Unidos compró Alaska a Federación Rusa o descubre por qué no hay un puente entre Europa y África.